Bienvenida a todos los participantes. Comenzamos nuestra reunión con entusiasmo. Iniciamos con una oración para guiar nuestro encuentro. Disfrutamos de un servicio de canto que eleva nuestro espíritu. Pasamos a la planificación, comenzando con la campaña. Invitar al círculo de influencia con volantes de manera digital. Hacer un listado de los que van a ir a la convención de PC. Definir el tipo de cena y cómo van a cocinar. ¿Cómo estuvo tu semana? Reflexionamos sobre nuestras experiencias. En el estudio de hoy, su título es Buscando al prójimo. El texto lo encontramos en Lucas capítulo 10 y versículo 34. Podemos pedir que alguien le dé lectura. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aunque es el mismo texto que tenía la vez anterior, tomemos en cuenta que no es el mismo mensaje, sino que es un mensaje completamente diferente. En esta oportunidad descubriremos las 8 necesidades según el psicólogo Maslow, las 6 necesidades principales que tenemos nosotros los seres humanos. Y vamos a iniciar con la primera. La primera necesidad en el orden de prioridades es las necesidades fisiológicas, es decir, son las que no se pueden vivir sin ellas. Son las más fundamentales para la supervivencia física del ser humano. Estas incluyen la alimentación, el agua, el aire, el descanso y el sueño, el refugio y la vivienda. Si en el círculo de influencia hay alguno que está teniendo problemas para preparar su alimento porque está enfermo, entonces esa es una oportunidad para que usted podamos ayudar. O si alguien está teniendo problemas con el agua, ese problema es una necesidad en la cual nosotros podemos ayudar. Recuerden que estas 2 semanas es para identificar el tipo de necesidad. Entonces, las necesidades principales son necesidades fisiológicas. Consulte con los hermanos y pregunte qué necesidad podría ser el de refugio y vivienda y cómo pueden solventar esa necesidad y permita que los hermanos puedan expresar cómo solventar esa necesidad. La segunda necesidad, según Maslow, dice que es la necesidad de seguridad. Esta está relacionada con la estabilidad y protección de peligros. Esta necesidad incluye seguridad física, protección contra el peligro o la violencia. Ahí es probable que alguno de los que forman parte de su círculo de influencia sufra de violencia interna, violencia intrafamiliar. No pregunte si está sufriendo. Al pasar el tiempo y vaya teniendo confianza con su círculo de influencia, esta persona comentará con nosotros y nosotros debemos de ser muy cuidadosos de no comentar con nadie más. Pida asesoría de su líder de pequeña congregación o del anciano o del pastor para que le indiquen qué es lo que debe de hacer con alguna necesidad de violencia que esté viviendo alguno dentro de su círculo social, de su círculo de influencia. La otra también es una necesidad financiera. La mayoría de personas hoy en día tenemos problemas financieros. No nos metamos en esta área, no ofrezcamos dinero, no prestemos dinero. Si vamos a hacer, vamos a regalar, pero no vamos a prestar.
pero lo más ideal es que no demos ni siquiera regalado para no meternos en problemas posteriormente o considerar que esa persona nos va a buscar siempre por la misma necesidad. Lo que sí podemos asegurarnos es que si dentro de la familia hay alguien enfermo, si usted puede ayudarle con los quehaceres de la casa por la situación de su salud, sería muy importante. Si puede tenemos que tener cuidado de no andar automedicando a las personas. Así es que lo que podemos hacer es ayudarles con los quehaceres de la casa, con los quehaceres de algunas responsabilidades y ofrecerle oración y llegar de vez en cuando a orar por ellos. Tomemos en cuenta que nuestra asociación también tiene una clínica que está a la disposición. Solo tiene que llamar, póngase en contacto con su líder para que le dé el número de teléfono y pueda agendar su cita. Eso es completamente gratis. La consulta los días lunes, miércoles y viernes, pero en el martes y jueves es consulta psicológica. Así es que esa es una forma también de solventar esta necesidad. De igual forma, también pueden haber necesidad con respecto a la vivienda, por la condición en que esté la vivienda. No prometamos nada, pero si podemos y está a nuestro alcance como pequeña congregación, ayudemos en las necesidades que tenga de la vivienda, siempre y cuando no sean necesidades que estén a nuestro alcance. Tercera necesidad, necesidades sociales o de pertenencia. Implican las necesidades de relaciones efectivas y sociales tales como amor y afecto. Que la mayoría de personas está necesitada de amor y está necesitada de afecto. Aquí nosotros debemos de ser sinceros y no confundir el suplir estas necesidades. Busquemos, tomemos en cuenta si son nuestra familia, mostremos un amor sincero y un afecto sincero, sin hipocresía. No necesitamos andar adulando a las personas para ganarnos el favor de ellos. No, mostrémonos franco y sincero, pero seamos transparentes con ellos. La mayor cantidad de personas está falta de amor y falta de afecto. Por tal motivo, cuando veamos a algún hermano llegar a la iglesia con su círculo social o su círculo de influencia, mostrémonos empáticos con ellos, no los critiquemos por su forma de vestir, no los critiquemos por su apariencia que llegan a la iglesia, al contrario, mostrémonos amor y afecto sincero. Lo otro también, si nosotros no tenemos amigos, pues hagamos amigos y mostremos una amistad sincera, sin interés alguno, más que de ayudar. Fortalezca la relación que tenga con su familia, con sus amigos, con sus vecinos y sus conocidos, y procure que esa amistad sea lo más sincera posible. En esta necesidad social también está la necesidad o el sentido de pertenencia a un grupo o a una comunidad. Pregunte usted en la pequeña congregación, ¿cómo sería esta necesidad en la vida de las personas y cómo podrían solventarla? Esta necesidad es el hecho de querer pertenecer a algo. Pertenecer a un equipo de fútbol, pertenecer a un partido político, pertenecer a una directiva, pertenecer a un grupo de amigos, pertenecer a la pequeña congregación, pertenecer a la iglesia, pertenecer al club de conquistadores y no vivir aislado. Entonces es importante que no solamente tiene que mantener la relación con esa persona, sino que llevar a esa persona al grupo pequeño, porque es allí en la pequeña congregación donde este círculo social que usted y yo tenemos, debemos acercarlo primeramente a la pequeña congregación para que vaya entrando en ambiente dentro de la pequeña congregación. La
Cuarta necesidad son necesidades de estima relacionadas con el respeto y la valoración personal y social. Esas incluyen autoestima, sentimiento de confianza y respeto por uno mismo. La mayoría de las personas tenemos problemas con nuestra estima. Entonces, procuremos que nuestras conversaciones con ellos no sean para afectar su estima. No tenemos que andar adulándolas, pero sí podemos ayudarles. Y muchas veces en la autoestima, la mejor ayuda es una amistad sincera, el poder escuchar y poder atender a las personas de la manera correcta. Así es que mostremos simpatías con las personas, seamos condescendientes con ellos en lo que podamos, compartámosle algún pequeño detalle. Pero de igual forma, pregunte usted, dentro de su círculo de influencia, ¿hay algunas personas que tienen problemas con la autoestima? Y si ellos dicen que sí, pregunte al grupo, ¿cómo creen que podríamos ayudarle a nuestra hermana X para que le ayude a su círculo de influencia a superar el autoestima? Y los hermanos comenzarán a dar algunas ideas también. Es importante también que una de las necesidades que estamos pasando la mayoría de los seres humanos es el reconocimiento y el respeto de los demás. Es decir, casi nadie valora lo que nosotros hacemos. El dar las gracias de manera sincera, el darle una palmadita en el hombro, un reconocimiento, es importante que nosotros también lo hagamos con la familia, con los amigos, con los vecinos y con los conocidos. En los logros personales también. Eso normalmente de logros personales se logra ya cuando hay una afinidad más cercana. Y cuando la afinidad más cercana uno ya logra hablar y conversar de lo que desea. Si usted no le puede ayudar de manera económica, dígale, mira, voy a orar por ti para que logres cumplir tus metas. Y cada vez que lo vea, dígale, ¿cómo vas con tu situación? No te rindas, mantente. Yo espero verte ese día que alcances tus logros. Esa es una de las maneras de estar allí pendiente. Una vez que ya le contó sus objetivos, no todo en la vida es dinero. Las palabras algunas veces son mucho más poderosas que el dinero. Entonces, dígale, no te rindas. Yo espero ver que pases el grado. Y yo espero ver que no dejes esa materia, que la superes. Yo espero ver que logres emprender en tu negocio. Yo espero ver que salgas adelante y cada vez que te vea voy a estar pendiente de ti. Mostremos esa simpatía con las personas. Necesidad número 5, necesidad de autorrealización. Son las más elevadas y se refieren al desarrollo personal y la realización de potenciales individuales. Es decir, las necesidades de autorrealización son las siguientes: desarrollo personal y profesional, muy parecida a la anterior. Pero en este caso del desarrollo personal y profesional es cuando ya nos comienzan a contar los problemas que tienen en sus trabajos, los problemas que están teniendo con el desarrollo de su familia, con las deudas que tienen. Muchas veces en esta parte lo único que necesitamos es aprender a escuchar, pero para que ellos nos comenten eso, no lo van a hacer mientras no nos consideren a nosotros unos amigos dignos de confianza. Tomemos en cuenta y en consideración lo antes mencionado. También es una necesidad de creatividad y expresión que pocos tienen. Y aquí en la tercera es que la mayoría no tiene sentido ni propósito en la vida. Y la mayoría no lo va a encontrar si no tiene a Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, el que tiene a Cristo tiene vida. Si no tiene a Cristo, no tiene sentido y no tiene propósito. Todo lo que piensa hacer se reduce a 70 o 80 años. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que queremos hacer trasciende los 70 o 80 años, tiene que ver con la eternidad. Así es que llegará su momento en el cual nosotros podemos expresarle a las personas y presentarles a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Pregunte aquí en la pequeña congregación, los miembros de su círculo social,
de su círculo de influencia tienen sentido y propósito en la vida? Hay muchos jóvenes que usted puede preguntarles de confianza, son sus sobrinos, son sus nietos, son sus hijos que no son bautizados, y decirle, mira, Stanley, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? La mayoría de ellos van a decir que no tiene. Aún a los adultos puede hacerle esta pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y allí, en su momento, abren una puerta para hablarles de Cristo Jesús. Aunque ellos en ese momento no están pensando en cosas espirituales, ellos en ese momento están pensando únicamente en cosas materiales, pero de ahí debemos de llevarlo a lo espiritual. Sexta y última necesidad, la conexión social y relaciones interpersonales. En esta necesidad hay que enseñarle a nuestra pequeña congregación que todos nosotros tenemos problemas y estos problemas tienen que ver con relaciones sociales. Esposos peleados entre pareja, mala comunicación entre padres e hijos, conflictos entre miembros de iglesia. Y en ese caso, llegará un momento en que los que forman parte de su círculo social, de su círculo de influencia, le van a contar un problema. Cuando le cuenten el problema, no los interrumpa. Deje que él o ella exprese. Cuídese de hablar mal, de no hablar mal de la persona que le están hablando mal. Una vez que le ha contado el problema, si usted tiene la oportunidad de hablar con la otra persona que originó el problema, hable. Si no puede hablar con la otra persona, porque para haber un problema tiene que haber dos, entonces no tome una decisión, porque no podemos emitir juicio cuando hemos escuchado solo una parte del problema. Para emitir juicio necesitamos escuchar las dos partes y después de escuchar las dos partes emitir un juicio. Ahora, si su círculo de influencia es un hijo y el hijo tiene problemas con la esposa y el hijo le cuenta los problemas de la esposa, entonces no emita juicio, hable con su nuera y escúchela sin interrupción. Después de ello, usted va a tener una idea más completa y luego, si usted tiene la autoridad y la confianza, va a sentarse con los tres y va a decirles qué es lo mejor que pueden hacer. Y en el caso que no se pueda sentarse con los tres para explicarles el problema, dígale, ellos ya saben que usted sabe, dígale que está allí para poder orar por ellos, para poder orar por su situación y que usted tiene la fe suficiente que esa situación va a poder ser resuelta. Lo mismo sucedería si encuentra un hermano de la iglesia con problemas con otro hermano de la iglesia. Y estos dos están ahí para causar problemas. En ese caso, no solo escuche una versión, escuche la otra versión. Y con respecto, cuando haya escuchado la otra versión, usted puede emitir un juicio. Ahora, pregunte, una vez ha finalizado esta parte, pregunte a los miembros de su pequeña congregación cuántos de ellos ya saben las necesidades que tiene su círculo de influencia. Pregunte, ¿cuántos ya identificaron el círculo de influencia? Y pregunte cómo los están solventando. Que Dios pueda bendecirles y continuamos con el resto del programa. Estas necesidades son interdependientes. Las más básicas deben satisfacerse primero para abordar las más complejas. Identifiquemos en nuestro círculo familiar estas necesidades y abordémoslas esta semana con el volante de la campaña. Al finalizar el tema, proceda a pasar lista, recoger la ofrenda y realizar la oración final.